Hoy vamos a estudiar lo que ustedes están viendo en esta pantalla. ¿Le puso Dios nombre a su iglesia? Y la razón del estudio de este tema se debe a una variedad de posturas que uno escucha que toman los hermanos respecto de este tema. No es una postura exclusiva de un grupo de predicadores o de hermanos entre nosotros. Se han escrito artículos, se han hecho exposiciones, aún por hermanos, respecto de si el Señor le puso nombre a su iglesia. Quiero colocar algunos parágrafos de escritos de hermanos a través de varios años con respecto a este interrogante. Escribe el hermano Ed Harrell acerca de el nombre de la iglesia. Los cristianos maduros entienden que la iglesia no tiene nombre. Ciertamente, ella pertenece a Cristo. Y las iglesias locales fueron llamadas iglesias de Cristo. Ella es también la iglesia del Señor y la iglesia de Dios. Es una congregación de los primogénitos y lleva otras marcas distintivas de identificación. Como la iglesia sea llamada, simplemente depende de la relación en la que uno la ve. Los hermanos condenan los nombres sectarios que distinguen a los cuerpos denominacionales y luego denominan a la iglesia por medio de exaltar una frase descriptiva de manera que se convierte en la nomenclatura oficial o no oficial para la iglesia. Muchos parecen estar persuadidos que el nombre del pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. La verdad del asunto es, el único nombre para el pueblo de Dios es cristianos. Recuerdo, hermanos, que están acompañándonos en esta plataforma en esta noche. En este momento estoy citando lo que han escrito algunos hermanos con respecto a este tema, de si le puso Dios nombre a su iglesia. Una cita más. ¿Le puso Dios nombre a su iglesia? ¿Qué nombre le dio? ¿Dónde está declarado en las escrituras que le dio un nombre a su iglesia? Las personas han hecho una denominación fuera de la iglesia de Cristo por medio de insistir que este es un nombre dado por Dios a su pueblo. Cuando usted insista que Iglesia de Cristo es el nombre que Dios le dio a su pueblo, usted hace una denominación fuera de la iglesia del Señor. Podría citar más parágrafos de escritos de distintos lados, de hermanos en el sur, en el centro, en el norte, que enseñan, como acabamos de leer en estos 3 parágrafos que acabo de citar, que Dios no le puso nombre a su iglesia, que cuestionan el que digamos, o en este caso, el que les está hablando este servidor, que digamos que Dios le puso nombre a su iglesia. Entonces, se vuelve pertinente hacer las siguientes preguntas. Primera, la palabra de Dios enseña que es pecaminoso referirse a la iglesia, ya sea universal o local, como la iglesia de Cristo.
Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Le puso Dios nombre a su iglesia? Y tercera y última pregunta. ¿Le dio Dios a su iglesia un nombre propio y exclusivo? Voy a responder estas tres preguntas a medida que avancemos en la lección. Y con estas citas que acabo de leer anteriormente, y con estas preguntas ante nosotros, quiero que consideremos si la iglesia tiene o no un nombre o nombres. Antes de entrar a ese aspecto, es necesario que nosotros definamos qué es un nombre. Y ahí es donde necesitamos recurrir a lo que enseña nuestra lengua española, el castellano. Creo que ustedes, como yo, cuando estuvimos en el colegio, en la escuela, había una materia que se llamaba español, en donde se nos enseñaba todas las reglas del español. Los verbos, los sustantivos, la conjugación de los verbos, etc. Y algo que se nos enseñaba era la definición de nombre. ¿Qué es un nombre? El diccionario Webster, Merriam-Webster, dice: nombre, una palabra o frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida, llamada o hablada. Una apelación, un título. Eso dice el diccionario que es un nombre. Si nosotros no tenemos en cuenta las definiciones que da el diccionario, pues entonces, hermanos, podemos quedarnos discutiendo toda la semana y escribir libros tratando de decir que la iglesia no tiene un nombre. Pero el idioma que hablamos es el castellano y hay unas reglas de gramática que nosotros debemos entender y también el significado de esas palabras. Otra definición que nos da el diccionario, una segunda definición es nombre, una palabra o palabras expresando alguna cualidad característica o descriptiva de una persona o cosa considerada. Y lo voy a volver a repetir, porque es importante que entendamos muy bien esto, hermanos. Nombre, dice el diccionario, una palabra o palabras expresando alguna cualidad, característica o descriptiva de una persona o cosa considerada. Y tercera definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Dice, nombre, palabra que designa o identifica seres animados o inanimados. Por ejemplo, hombre, casa, virtud, Caracas. Lo que está diciendo aquí es que hombre es un nombre, que casa es un nombre, que virtud es un nombre, que Caracas es un nombre. ¿Por qué? Porque designa o identifica seres animados o inanimados. La mayoría de la confusión con respecto al tema de esta noche se centra alrededor de una exacta definición de la palabra nombre. Si usted no sabe lo que es nombre, entonces no comprende lo que la Biblia declara con respecto a la iglesia. Aquellos que protestan que la iglesia no tiene nombre, afirman que frases tales como iglesia de Cristo e iglesia de Dios son términos descriptivos antes que nombres. Lo voy a volver a repetir, hermanos queridos, porque quiero que quede claro. Aquellos que se oponen
aquellos que argumentan en contra de que la iglesia no tiene nombre, afirman que frases como Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, y la lista la podría continuar, son términos descriptivos antes que nombres. Pero si usted está bien atento, recordará que la segunda definición que leímos nosotros de nombre que nos da el diccionario es una palabra o palabras expresando alguna cualidad característica o descriptiva de una persona o cosa considerada. Entonces, aquellos que dicen que Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, son términos descriptivos antes que nombres, ignoran lo que dice el diccionario como segunda definición de nombre. Una palabra o palabras expresando alguna cualidad característica o descriptiva de una persona o cosa considerada. Vemos entonces que la confusión se presenta por darle a la palabra nombre la definición exclusiva de nombre propio. Hay nombres propios y hay nombres comunes. El nombre de una persona es un nombre propio. Jaime es nombre propio. David es nombre propio. Casa es nombre común. Carro es nombre común. Caballo es nombre común. Pero si usted al caballo lo llama palomo, entonces ya tiene un nombre propio. Porque caballo es un nombre común. Se aplica a todos los que conforman el grupo de los equinos. Eso es un nombre común. Casa es un nombre común. Pero si usted le pone un número a esa casa con que se identifique, ya le ha dado un nombre propio. Porque casa forma el grupo de todos aquellos lugares en los cuales viven las personas. El nombre de una persona, el nombre de un lugar, el nombre de una cosa en particular es un nombre propio. Carro es nombre común. Pero si usted a su carro le pone un nombre como mi pichirilo, o por ejemplo mi hija, el carrito que ella tiene, lo llama su huevito, es mi huevito. El carro de mi hija se llama huevito. No es un chiste, es una realidad. Mi hija a su carro le puso el nombre de huevito. Pero carro es nombre común. Es una palabra que expresa una cualidad o característica descriptiva de una persona o cosa considerada. Nombre propio, ya es otra cosa. Es exclusivo. Cualquier sustantivo es el nombre de una persona, lugar o cosa. Por eso, si algún sustantivo es usado para describir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios es nombrado. Ahora vamos a mirar contextos bíblicos. Lo que estamos mirando aquí acerca de lo que es un nombre. Nombre común y nombre propio. ¿Cuál es el significado de sustantivo? Me es necesario para mí, hermanos, hablar de gramática. Muchos pensarán, pero si estamos hablando es de la Biblia, ¿por qué estamos metiéndole aquí gramática? Porque si no le aplicamos la gramática, hermanos, entonces no vamos a entender y no vamos a encontrar una respuesta a la pregunta de si Dios le puso un nombre a su iglesia o no. La enciclopedia Wikipedia dice qué es un sustantivo, el significado de sustantivo. El sustantivo, también conocido como nombre,
Es una categoría gramatical de palabra con el que se denomina a las personas, a los animales y a las cosas, para indicar que son unidades de pensamiento autónomas e independientes que reciben directamente la acción del verbo, admitiendo de acompañantes a artículos o determinantes y adjetivos que concuerdan en género y número con ellos. Espero que estén retrocediendo en el tiempo ustedes, hermanos, como lo estoy haciendo yo en este momento, a nuestra época cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en el colegio. Sustantivo. Sustantivo es el nombre que se le da a una persona, a un animal o a una cosa. Eso dice la enciclopedia. Y si usted tiene ahí en su biblioteca, allá en su casa, los libros de su colegio, lo invito para que refresque la memoria allá en la gramática española acerca de lo que estoy exponiendo en este momento. Cuando tenemos sustantivos usados para referirse a la iglesia del Nuevo Testamento, tenemos nombres, porque los sustantivos son nombres. Y los sustantivos pueden ser comunes o propios. Pero en cualquier caso, o en ambos, ellos son nombres. Vuelvo y repito lo que acabo de decir, hermanos. Cuando tenemos sustantivos usados para referirse a la iglesia del Nuevo Testamento, tenemos nombres, porque los sustantivos son nombres. Estamos leyendo aquí en la pantalla con la enciclopedia. El sustantivo, también conocido como nombre, es una categoría gramatical de palabra con el que se denomina a las personas, animales y cosas. Mi nombre común, ¿cuál es? Mi nombre común, présteme atención, mi nombre común es hombre. Ese es un nombre, eso es un nombre común. Y cada uno de los que están ahí escuchándome en esta plataforma en esta noche, ustedes tienen un nombre común como el mío, hombre. Pero a más de tener un nombre común, cada uno de ustedes tiene un nombre propio. David, Ralph, Diego, Efraín, etcétera. Cada uno tiene un nombre propio, pero todos tenemos un nombre común, que es hombre. Y alguno de ustedes dirá, esto suena como raro. Bueno, vamos a la Biblia para que nos demos cuenta de eso. Recuerden, nombre, palabra que designa o identifica seres animados o inanimados. ¿Qué es un ser inanimado? Una mesa, una silla, un plato, un cuchillo. Esos son seres inanimados. Seres animados, los que respiramos. Los seres humanos, las aves, los peces, las bestias, etc. Pero vamos al principio de la Biblia. Nos habla de que Dios le trajo todos los animales a Adán. ¿Y qué hizo Adán cuando Dios se los trajo? Dice Génesis 2, empezando en el verso 19. Jehová Dios formó pues de toda la tierra, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pregunta, ¿le dio Adán a cada uno un nombre? ¿Le dio a cada uno un nombre propio? ¿O llamó a una ave águila, a otra cuervo, a otra cisne, a otra paloma, a otra ganso? Esos son nombres comunes.
Ahora, si usted de las aves, por ejemplo, un loro, un papagayo, eso es un nombre común. Pero si usted a ese loro le pone el nombre de Pepe o Roberto, ya le está dando un nombre propio. Porque el nombre común es ave o, dependiendo, pato, paloma, guacamaya, cisne, ganso. Esos son nombres comunes. Esos fueron los nombres que Adán le puso. Nombres comunes, no nombres propios. Si usted se compra un perro, perro es un nombre común. Pero cuando usted lo compra y lo lleva para su casa como mascota, le pone un nombre propio. Roberto, o Nerón, o Hitler, o el nombre que usted le quiera colocar. Esos ya son nombres propios. Pero el nombre de ese animal que usted lleva a la casa, el nombre común es perro. O si usted se compra un gato, ese gato tiene un nombre común, que es ¿cuál? Gato. Pero si usted le pone ya un nombre de su preferencia, como, ¿qué le dijera yo? Lorenzo o Matilde, como usted le quiera colocar, ese ya es un nombre propio. Eso fue lo que hizo Adán. Adán le puso nombres comunes, no les puso nombres propios a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Toro es nombre común. Pero si usted a un toro le pone un nombre particular, entonces ese ya es nombre propio. Adán dio nombres comunes, no nombres propios a todas las bestias y aves. Como dice aquí el texto, volviendo al versículo 19, Adán y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Recordemos la definición del diccionario. Nombre, una palabra o frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida, llamada o hablada, una apelación, un título. Isaías 61:6 habla de esta definición, o más bien, veamos la aplicación en Isaías 61:6 del significado del diccionario que ustedes están viendo aquí en pantalla, de lo que es un nombre. Y vuelvo y lo leo. Nombre, una palabra o una frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida, es llamada o es hablada, se le da una apelación o se le da un título. Eso dice el diccionario de lo que es un nombre. Ahora, aplicada, vamos a ver la aplicación de la definición en este texto de la Biblia. Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados, mire lo que dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Eso es un nombre común. Seréis llamados sacerdotes de Jehová. Pero de entre ese grupo de sacerdotes, cada uno tiene un nombre particular. Uno se llama Antonio, el otro se llama Mateo, el otro se llama José, el otro se llama Mauricio, el otro se llama Efraín, el otro se llama Diego. Pero dice, seréis llamados sacerdotes de Jehová. Eso es un nombre. Sacerdotes de Jehová es un nombre. Porque ¿qué dice el diccionario en la definición? Nombre, una palabra o frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida, llamada o hablada. Entonces, sacerdotes de Jehová, ¿qué es? Es un nombre. No un nombre propio, un nombre común. Y la segunda parte del verso dice, ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Qué es nombre? Es una palabra o frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida, llamada o hablada. ¿Seréis llamados como? Ministros de nuestro Dios. Ministros de nuestro Dios es un nombre. Es una frase. Nombre.
Una palabra o frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida. Ministros es un nombre común. Pero dentro de esos ministros de Dios, como dice, seréis llamados, cada uno de esos ministros tiene un nombre propio, un nombre particular. Otro ejemplo, Lucas 6. Hablando en Lucas 6 de cuando el Señor escogió a sus apóstoles, dice lo siguiente, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué es nombre? Dice el diccionario, ahí lo ven ustedes en pantalla, nombre, una palabra o frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida, llamada, o un título o una apelación. ¿Los llamó qué? Apóstoles. Pero apóstoles es un nombre común, no es un nombre propio. Porque dentro de estos apóstoles, cada uno tenía un nombre particular, un nombre propio. Uno se llamaba Felipe, otro se llamaba Pablo, otro se llamaba Santiago, dos se llamaban Judas, uno se llamaba Pedro, otro se llamaba Jacobo, otro se llamaba Juan. Esos eran los nombres propios de ellos. Pero cuando dice aquí el versículo 13, a los cuales también llamó apóstoles, apóstol es un nombre, pero es un nombre común. Versículo 14 añade más la diferencia, y presten la atención, hermanos. A Simón, a quien también llamó Pedro. Pedro es un nombre propio. El nombre común de Pedro en este contexto es apóstol, pero el nombre propio de él es Pedro. Jacobo es nombre propio. Juan es nombre propio. Felipe es nombre propio. Bartolomé es nombre propio. Andrés es nombre propio. Pero todos ellos tenían un nombre común. ¿Cuál era? Apóstoles. Espero que estén captando bien, hermanos míos, lo que estamos analizando aquí con respecto al nombre. Pablo, el apóstol, dijo en Efesios capítulo 3, verso 14, por esta causa doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y cuál es el nombre que ha tomado toda familia y en los cielos y en la tierra? ¿Cuál es el nombre que nosotros hemos tomado del Señor Jesucristo? Un nombre común. ¿Sabe cómo se llama? Cristiano. Cristiano es un nombre común. Todos los que me están escuchando, hermanos, aquí en esta plataforma en esta noche, tenemos ese nombre común, cristianos. Pero cada uno individualmente tiene un nombre propio. Jaime, Santiago, Silvia, Diana, David, Felipe, Jorge. Habiendo llegado hasta aquí, vamos a mirar entonces la palabra iglesia como nombre. Para mí era muy importante llegar hasta aquí, previamente haber hecho la exposición que he hecho acerca de lo que es un nombre. Si lo entendió bien, si lo entendió, hermano, entonces va a ser muy fácil para usted poder dar la respuesta en lo que sigue a continuación de si Dios le puso un nombre a su iglesia o no, de si su iglesia tiene nombre o no. Recordemos la definición. Nombre, una palabra o frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida, es llamada o es hablada, o se le apela de una manera o se le da un título. Uno de los puntos más obvios para ser observados en conexión con el tema que estamos estudiando es que la misma palabra iglesia es un nombre.
La palabra iglesia es aplicada a grupos de cristianos. Es un nombre usado por los escritores inspirados para designar una colectividad, un grupo de personas. La palabra iglesia es usada en tal forma que correctamente nosotros la podemos llamar un nombre. Por ejemplo, cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, la primera carta, ¿a quién se la dirigió? Miren lo que dice Primera de Corintios 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué es nombre? Es una palabra o una frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida, es llamada o es hablada. En la ciudad de Corinto había un número de colectividades religiosas tales como la sinagoga de Satanás, el templo de Afrodita y otras. Pero también había la iglesia de Dios en Corinto. El apelativo iglesia de Dios que estamos leyendo ahí en el versículo 2 designó a aquellos a quienes la carta estaba dirigida. Era un nombre que distinguía a los recipientes de la carta de todos los demás en Corinto. Recuerden lo que significa nombre. Es una palabra o una frase por la cual una persona, cosa o clase de cosas es conocida. Nuevamente, Pablo en 1 Corintios 10 dice en el verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos. Judíos es un nombre común, porque está compuesto de muchas personas. Ni a gentiles. Gentiles es un nombre común, porque está compuesto por miles de personas. Es más, nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos. Pero si alguien me preguntara, ¿qué nombre es el de nosotros a nivel general? Gentiles. Pero ahora sigue diciendo, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué es la iglesia de Dios? Se compone de un grupo de personas que un día aceptaron a Cristo, se sometieron a Él, se bautizaron y siguen sus leyes. Esa es la iglesia de Dios. Un grupo de individuos. ¿Qué son judíos? Un grupo de individuos. ¿Qué son gentiles? Un grupo de individuos. ¿Qué tenemos aquí? Nombres comunes, no nombres propios. La palabra iglesia designaba a un grupo de personas, exactamente como la palabra judíos y gentiles designaba a un grupo de personas. Así eran llamados ellos. Y por las reglas de gramática de hoy día, probablemente podría ser llamado un nombre propio. La misma palabra iglesia es un nombre. Aquellos que protestan que la iglesia no tiene nombre, deben enfrentar el hecho de que la palabra iglesia es un nombre. Para una persona que pregunte, ¿qué nombre le dio Dios a la iglesia? ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Bueno, podríamos hacerle la pregunta, ¿qué nombre le dio Dios a su hijo? ¿O cuál es el nombre del hijo? Varios nombres fueron dados al hijo. Isaías 9:6 dice, ¿por qué un niño nos es nacido? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos nombres hay mencionados aquí? 5. ¿Y alguien puede? ¿Admirable? Admirable no es nombre. Sí, admirable es nombre. Consejero es nombre. Consejero es nombre. Dios fuerte es nombre. Dios fuerte es nombre. Porque el mismo versículo lo está diciendo. Llamará su nombre.
Recordemos las definiciones de diccionario que tuvimos ahorita. Mateo 1, cuando el ángel se le apareció a José, cuando él se dio cuenta de que María estaba embarazada. ¿Qué le dijo el ángel a José? Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mire, ya son 6 nombres. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y sigue diciendo versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya son 7 nombres. Primera de Pedro 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Cristianos. Ese es un nombre común. Todos lo tenemos. No hubo un nombre exclusivo dado a nuestro Señor Jesucristo. Se le dieron nombres comunes. No un nombre exclusivo. Apocalipsis 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es nombre? Es una frase con la cual se describe objetos animados o inanimados. Eso decía la definición del diccionario que leímos ahora rato. Y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es bíblico usar cualquier nombre, apelación o designación o descripción que cualquier hombre inspirado usó para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Varios nombres han sido usados por los escritores inspirados para identificar o describir a la iglesia. Y cuando digo varios nombres, quiero decir entonces que el nombre de la iglesia es un nombre común, no es un nombre propio. La iglesia no tiene un solo nombre, tiene varios nombres. Por ejemplo, Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice: la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo podemos referirnos a la iglesia? ¿Qué nombre darle? La casa de Dios. Aquí se reúne la casa de Dios. O la iglesia del Dios viviente. Aquí se reúne la iglesia del Dios viviente. Efesios 4:12, cuerpo de Cristo. Aquí se reúne el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 1:2, la iglesia de Dios. Aquí se reúne la iglesia de Dios. Colosenses 1:13, el reino de su amado Hijo. Aquí se reúne el reino de su amado Hijo. Yo soy miembro del reino de su amado Hijo. Yo soy miembro de la casa de Dios. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 1:16, las iglesias de Dios. Romanos 16:16, las iglesias de Cristo. Apocalipsis 2:1, la iglesia en Éfeso. Hechos 20:28, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no tiene un nombre propio. Tiene un nombre común. Es más, ¿cuántos estamos leyendo aquí? 8 acabamos de leer. ¿Cómo se puede usted referir a la iglesia del Señor? Con estos 8 nombres comunes que hay. Porque la iglesia no tiene un nombre propio. Si usted opta, si un grupo de hermanos un día optan por iniciar una nueva obra y dicen, bueno, ¿y cómo vamos a identificarnos nosotros? ¿Cómo nos vamos a denominar? Usted puede escoger cualquiera de estos 8. Porque la iglesia no tiene un nombre propio, no tiene un nombre exclusivo, tiene un nombre común. Aquí hay 8 mencionados en las Escrituras. Dios no le dio a la iglesia un nombre específico que excluyera a todos los demás. ¿Sí? ¿Qué ocurre entre nosotros? La mayoría de los locales donde nosotros nos reunimos, abajito o encima hay un aviso que dice: aquí se reúne una iglesia de Cristo. Pero si un grupo de hermanos un día de mañana opta por decir: aquí se reúne el cuerpo de Cristo, no vayamos a decir que se formó una secta.
una denominación. No, le está dando uno de los nombres comunes que aparece en la Biblia para referirse a la iglesia. Entonces, hermanos, para terminar, las tres preguntas iniciales que hicimos en el estudio, vamos a responderlas en este momento. Pregunta número 1. La palabra de Dios enseña que es pecaminoso referirse a la iglesia, ya sea universal o local, como la iglesia de Cristo. No, no es pecado. Usted se puede referir a ella como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como el reino del Señor, como la iglesia de los primogénitos, como la iglesia en Soacha, la iglesia en Cali, porque así fue como se refirió en la Biblia a su iglesia, el Espíritu Santo. Pregunta número 2. ¿Le puso Dios nombre a su iglesia? Sí. No le puso un nombre propio. Le puso un nombre común. Iglesia. Iglesia. ¿Y qué es iglesia? Es un grupo de personas. Es más, ¿cuál es la definición de iglesia? Aquellos que han sido llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo a la luz. Fuera de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios le puso nombre a su iglesia. Pregunta número 3. ¿Le dio Dios a su iglesia un nombre propio y exclusivo? No. Porque acabamos de leer 8 nombres con los cuales es llamada la iglesia en el Nuevo Testamento. Para terminar, permítanme decir lo siguiente. No hay nada de antibíblico en las iglesias usando un nombre uniforme, como el que llevamos la mayoría de nosotros, Iglesia de Cristo. Pero debemos ser cuidadosos en que este no es el único, no es el nombre exclusivo dado al pueblo de Dios, porque hay 8 nombres en el Nuevo Testamento dados al pueblo de Dios. Y nosotros debemos enseñar a los miembros que el nombre correcto no es la única marca identificante de la iglesia del Señor y que no es más o menos importante que cualquier otra marca identificante. Aunque no puedo ser juez de los motivos de los hombres que están escribiendo acerca del nombre de la iglesia, yo sí puedo juzgar los frutos de sus obras. Lo único que están haciendo es crear confusión innecesaria sobre asuntos de juicio. Ese es el fruto de las labores de aquellos que están haciendo mucha bulla acerca del nombre. Y al menos que estos hombres estén deseando enseñar eso, nuestra práctica corriente enviará a los hombres al infierno. ¿Por qué crear confusión innecesaria sobre asuntos de juicio? No tengo ninguna objeción de que los hermanos usen alguna expresión bíblica, llámela nombre, apelación, designación, descripción, para identificar al pueblo de Dios. Hermanos, Dios le puso nombre a su iglesia. No un nombre propio, un nombre común. Dios los bendiga.